ponemos de pie para leer la escritura. Y quiero que me acompañen, hermanitos, para leer una porción que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Amén. Capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer nada más el versículo número 19. ¿Lo tienen? Amén. La escritura dice de la siguiente manera, San Mateo capítulo número 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanitos, esta tarde. Oramos, Padre, que estás en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias. Le damos por permitirnos, Señor, el poder abrir este precioso libro sagrado y poder ahora, Señor, meditar en tu santísima palabra, rogándote ahora, Señor, que envíes el consejo de ella a cada una de nuestras vidas. Abre, Señor, el entendimiento y toma cautiva la mente y el corazón de cada oyente. Y hasta donde pueda llegar esta palabra, Señor, pueda cobrar el efecto necesario. Habla, Señor, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Dirá usted, vamos a hablar del bautizo quizá, pero no, todavía no. Amén. Porque el versículo habla de eso, pero nada más agarraba, hermanitos, de ese versículo número 19 del capítulo 28 para tomarlo como base de la segunda doctrina que nos corresponde estudiar el día de hoy, Amén. que es la Trinidad. Por eso leí ese versículo, porque ahí encontramos, hermanitos, las tres personas Amén. de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso leí ese versículo 19 del capítulo número 28, para ponerlo como base. Oiga bien, esa es la base que tomamos para poder nosotros hoy desarrollar este tema o la doctrina de lo que es la Trinidad o la Trinidad de Dios. La Trinidad o la Trinidad de Dios. Antes, hermanitos, de entrar en detalles y poder ver diría yo, las bases fundamentales que sostienen la doctrina de la Trinidad, porque son cuatro. Oigan, son cuatro bases que sostienen lo que es la doctrina de la Trinidad. Hay cuatro bases fundamentales, de las cuales nosotros nos vamos a enfocar, y es la que tenemos como base y fundamento nosotros lo que creemos de lo que es la doctrina de la Trinidad. Ahora, pero para llegar ya a señalar, hermanitos, esos cuatro elementos o cuatro bases fundamentales, solo quiero decirles esto, y es de que la enseñanza de la Trinidad la encontramos en la Escritura. Amén. La doctrina de la Trinidad la encontramos en la Escritura. Lo que vamos a tratar de desarrollar, oiga bien, es entender nosotros lo que es la Trinidad. Vamos a ver cómo también están los que se oponen a ella también. Lo Jesús solo, la fe en Jesús. Y para irnos más allá, ellos son los que niegan la Trinidad, pero también están aquellos que se dicen ser ateos. Ellos pues no creen absolutamente en nada. No se van a poner a contradecir el tema. Pero oiga bien, cuando yo le digo de que la Trinidad es una enseñanza que la encontramos en la palabra de Dios y que nos lleva, hermanitos, a considerar esto, oiga bien, se llama la Trinidad de Dios. O sea, en otras palabras, vamos a estudiar lo que es la divinidad de Dios. La divinidad de Dios. Que Dios es algo divino, algo espiritual. Ahora, y le digo esto porque la humanidad tiene razonamiento. La humanidad razona. El ser humano piensa. Entonces, si vamos a hablar nosotros de la divinidad, o sea, de la Trinidad de Dios, cabe mencionar esto, de que el hombre piensa y razona, y desde que el hombre ha existido sobre la tierra, tiene ese pensamiento y ese razonamiento de que debe de haber un ser superior al hombre, que creó todas las cosas y que nos creó a cada uno de nosotros también. Entonces, para ello, para ese pensamiento y ese razonamiento humano,
que siempre ha estado en el pensamiento del ser humano eso, de que debe de haber, si hay un cielo, si hay un universo, y si existimos nosotros, tiene que haber un ser superior. Tiene que haber alguien más grande que el hombre y tiene que ser espiritual, que haya creado lo que existe y que lo ha dejado para gobernarlo. Entonces es ahí donde cabe esta doctrina que es la Trinidad de Dios. Entonces vea, vamos a entrar en detalles, hermanitos, en esto de lo que es la Trinidad de Dios, pero vamos a tratar, hermanitos, sé que nos ha alargado el tiempo, pero voy a tratar de ser bastante conciso. La palabra Trinidad, oiga bien, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Vamos a partir de ahí. La palabra Trinidad no existe en la Escritura. Usted va a leer la Biblia desde su primera página de Génesis hasta el final de la Biblia, Apocalipsis, y usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad. Y de ahí, lo Jesús solo es cuando nos agarran a nosotros los trinitarios. Y dice, ¿a dónde está? Dígame, ¿en qué parte de la Biblia habla de Trinidad? Bueno, yo con los pocos que he hablado acerca de esto, les he dicho, de que recién convertido yo, quizás tenía un año, quizás de convertido un poquito más de un año. Y salíamos a invitar nosotros, porque ya acostumbramos, claro que no es lo correcto, pero ya en El Salvador hacemos esto. Antes de la reunión familiar, si yo la tenía a las 6, a las 5 llegaba yo y empezaba con mi anfitrión a andar tocando puertas por todos los vecinos. Y había una señora que se había alejado del Señor con todos sus hijos y tenían una tiendita. Entonces yo iba todos los sábados donde esa señora a invitarla. Pues ahí me estaban esperando unos Jesús solo. Y ellos, ustedes ya les he dicho, ellos solo sirven para pelear. No van a hablar de qué tan espiritual o cómo se siente en la iglesia. No. De entrada le dice, ¿y usted en qué nombre se bautizó? De ahí lo agarran a uno. Porque lo ocupan el tema solo para discutir, para pelear. Y como yo estaba bastante tierno, pues apenas un año, pasadito de un año, a mí me hicieron para allá y para acá, hermanito. Sí, así me hicieron, porque yo no sabía el tema acá. O sea, era bien mínimo. O sea, yo entendía la Trinidad de que Dios es trino, pero de ahí no sabía más yo. Entonces me agarraron y me dijeron eso. Dime a dónde está en la Biblia. Y yo dije, ¿a dónde está? ¿A dónde está? No, pues no sé, le dije yo. Imagínate, me dijo, o sea, a mí mire cómo me llevaron, ¿verdad? Para humillarme. ¿Cómo te vas a poner a creer? Me dijo, Dios llamarle Trinidad. Es un nombre de mujer, me dijo. Y allá en Génesis me dice que Dios es un, como que va, un varón de guerra, me dijo. Que va como poderoso gigante. Pero lo estaba haciendo para humillarme. Porque Trinidad, me dice, es nombre de mujer. Entonces, como le digo, con el tiempo uno va aprendiendo, ¿verdad? Pero ahí se lo digo, a mí me dejaron así, yo sin ningún argumento a mí, pues yo me quedé, bueno, ni modo. Pero como yo sabía que se me ha enseñado de que cualquier tema que sea, no se puede discutir con nadie, no te pones a pelear. Entonces yo le dije, bueno, mire, le dije yo nada más, la vida no es para pelear, lo siento, me voy. Y lo dejé ahí. Vaya, pero ahí es donde queremos iniciar nosotros. Y quiero que le quede claro eso. En ninguna parte vamos a encontrar la palabra Trinidad. En ninguna parte. Pero el hecho de que no exista la palabra Trinidad no es un argumento para los Jesús solo o para cualquier otra religión que esté en contra de la Trinidad para desecharla. Y decir nosotros no creer en la Trinidad. Porque si es así también, oiga bien, si es así de que ellos tienen ese argumento de decir, como no está en la Biblia, yo no creo en la Trinidad. Entonces, si no creen en la Trinidad, tampoco crean en el rapto de la iglesia. No sé si me entienden. Porque si dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia, es cierto, no está, pero tampoco está la palabra rapto de la iglesia. Pero creemos, y ellos también creen en un rapto de la iglesia. Y vea, no solamente es eso, hay muchos temas que no están en la Biblia, pero nosotros lo creemos. Porque según la Escritura nos llevan a creer de esa manera. Pablo habla mucho, ya lo estudiamos en 1 Tesalonicenses, cuando habló de la venida, de la segunda venida y del rapto de la iglesia también. Nosotros le hemos puesto ese título, rapto. ¿Por qué? Porque va a venir antes a llevar, va a ser eso como un rapto que se la lleva. Por eso se le pone el título, pero que existe en la Biblia, no existe. Pero solo por eso vamos a creer en el rapto. No. Creemos que hay un rapto y que el Señor vendrá por su iglesia. Entonces, lo mismo también, no existe la palabra Trinidad, pero nosotros creemos en la Trinidad. Y ahora es porque creemos en ella. Porque ahí están las 4 bases fundamentales por las cuales nosotros creemos en la Trinidad de Dios. La primera de ellas, para los que quieran anotar, vayan anotando ya. Hay 4 bases fundamentales en las cuales creemos nosotros firmemente
en la Trinidad de Dios. Y la primera de ellas es que, oiga, ahí es donde vamos a botar todo argumento de ellos, de los de Jesús solo, porque el primero de ellos es de que nosotros creemos en la Trinidad, pero una de las primeras bases que lo sostiene es que nosotros creemos en un solo Dios. Esa es la primera. O sea, ellos dicen, pero ustedes tienen 3 dioses, porque ustedes dicen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sí, creemos que ellos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no es que creemos que hay 3 dioses, no, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios. O sea, nosotros con la doctrina de la Trinidad confirmamos que hay un solo Dios, no 3 dioses. Ahora, ellos, ese es el argumento que toman, porque decimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿ustedes creen en 3 dioses? Dice, no creemos en 3 dioses, sino que hay una sola esencia, una sola sustancia, que se manifiesta en 3. Como Padre tiene su función, como Hijo tiene su función y como Espíritu Santo tiene su función. Entonces, son 3 personas diferentes, pero un solo Dios. Entonces, ahí deshacemos el argumento de ellos. Ahora, vamos a ver nosotros, hermanitos, en la Biblia, de que la Biblia nos demuestra, nos demuestra de que hay un solo Dios. Vamos a irnos para Deuteronomio. Vea, si usted no logra encontrar los libros, pero anótelos para que después usted los pueda buscar en su casa. Pero si usted lo puede hacer, hágalo ahorita, si usted maneja bien su escritura. Capítulo 6 de Deuteronomio. Vea, con esto botamos ese argumento de que nosotros no creemos que hay ni 3, ni 4, ni 5 dioses, sino que un solo Dios. Dice Deuteronomio 6:4. Oiga, esto le dijo Dios a Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese versículo ellos lo agarran para decir que hay un solo Dios para ellos, Jesús. Y ellos dicen así, y es cierto, porque nosotros también creemos en lo mismo que ellos. Oye, Israel, oiga, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está claro en el Antiguo Testamento, desde un principio, Jehová Dios hablando a su pueblo Israel, diciéndole, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. No hay más, hermanitos. Hay un solo Dios. Ahora, en este mismo libro, capítulo número 4. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Está claro. De que no hay otro, hay uno solo nada más. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Los 2 versículos, hermanitos, que hemos leído de Deuteronomio nos hablan de que hay un solo Dios verdadero. Ahora, en este mismo libro, capítulo 32. Deuteronomio 32:39. Dice, ved ahora que yo, oiga, está hablando Dios, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Oiga, vuelve a ratificarlo, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, solo Él. Entonces nosotros creemos que la Trinidad se sustenta en eso, de que hay un solo Dios verdadero. Y aquí en estos 3 pasajes lo dice claramente, de que hay un solo Dios. Ahora, esto que hemos leído es base fundamental de que hay un solo Dios que habló en el antiguo tiempo. Pero ahora vamos a ver lo que dice también de que hay un solo Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a irnos a San Marcos. San Marcos capítulo número 12. Dice, capítulo 12, versículo 32, dice, entonces el escriba le dijo, oiga, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Por qué? Porque aquí estaba platicando con alguien, el maestro, y ya en el 29 le había dicho, oiga, en el 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es. Lo que leíamos en Deuteronomio. Ahí se lo está recitando. Entonces cuando él le contestó así, viene y le contesta a él. El escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice que hay un solo Dios y eso es lo que sustenta la doctrina de la Trinidad, de que hay un solo Dios. No creemos en tres dioses, en un solo Dios. Ahora, vamos a leer también Romanos. Romanos capítulo número 3. 3:30, la primera parte nada más hoy ahí dice, porque Dios es uno. Esa es la base de Romanos que Pablo habla. Dice, porque Dios es uno, no dos ni tres, es uno. Ahora, leemos primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oiga, hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador. O sea, vuelve a ratificarlo aquí de que hay un solo Dios nada más. Así que, hermanitos, creer en la Trinidad no es creer en tres dioses, sino que nosotros confirmamos de que hay un solo Dios nada más. Un solo Dios, no tres dioses. Como le digo, cuando ellos vienen y nos atacan diciendo que ustedes creen en tres dioses. No, 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 no. Ahora, poquito a poco vamos a ir viendo, hermanitos, de que esto, en primer lugar, ratificamos que hay un solo Dios, no tres dioses. Entonces, esta es la primera. La primera base fundamental de la Trinidad es que hay un solo Dios. Ahora, la segunda base es de que ese único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Aquí vamos ya en detalles, para que veamos lo que ellos dicen que nosotros creemos en tres dioses. Ya vimos, hay un solo Dios, pero ese Dios, oye, que no puede ser dividido, es una sola sustancia, una sola esencia, pero Él, o sea, Dios tiene una pluralidad de personas. Él se manifiesta en tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, y esa es la segunda base, que ese único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Ahora, quiero dar una pequeña reseña para luego ver los versículos que sustentan de que Dios posee una pluralidad de personas. En primer lugar, solo decirles esto, y es de que nosotros en el Antiguo Testamento encontramos algunos nombres que se le daban a Dios. Uno de ellos se le decía Elohim. Y eso lo encontramos en la Biblia. Encontramos otro nombre que se le daba a Dios y era Adonai. Y el más común es Jehová Dios. Pero vea, según la numerología, lo voy a decir de esta manera, la numerología hebrea, esos tres nombres que la Biblia registra en hebreo, que es Jehová, Elohim y Adonai, son nombres plurales. Oiga, son nombres plurales. O sea que cuando el hebreo, el judío, leía las escrituras y encontraba el nombre Elohim, Adonai o Jehová, ellos en su mente tenían de que ese Dios era plural. O sea, ese Dios, Adonai, Elohim o Jehová, se manifestaba como un Dios plural y no solo uno. Entonces es lo que estamos viendo, de que ese único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Ahora, hay un detalle. En el Antiguo Testamento no estaba claro todavía cuántos dioses habían en ese Dios que ellos creían. Que era Jehová Dios, que era Adonai o que era Elohim. Pero sí sabían ellos de que era una pluralidad de Dios allí. En ese Dios había una pluralidad. ¿Por qué? Nosotros en español solo tenemos dos clases de números. ¿Cuáles son? Bueno, le voy a decir algo que no había pensado, pero tenemos los números pares e impares, ¿ve así o no? Ahora, pero nosotros conocemos los números singulares y plurales. ¿Qué es el singular? ¿A qué se refiere cuando decimos nosotros singular? Exacto, solo es uno.
Entonces, nosotros en español solo conocemos el singular y el plural. Singular, una persona o cosa. Plural, dos cosas o personas o más. Cosas, personas, dos o más. Pero en el hebreo existían esas dos. El singular para dirigirse a una cosa o persona. El plural de dos o tres o más. Pero ellos también tenían el dual. ¿Saben cuál es el dual? Viene de dúo. Y dúo es dos. Entonces ellos tenían eso en sus números. Singular a uno, dual que era dos exactamente. Pero el plural, oiga, ahí es lo que quiero señalar. Ellos, el plural era de tres o más. Cuando ellos hablaban en las escrituras de Elohim, Adonai o Jehová, ellos en su mente estaban pensando eso, de que ese Dios era una pluralidad en él. Ahora, no estaba definido en el antiguo tiempo cuántos dioses habían ahí en él. O sea, cómo se manifestaba cuando ellos leían esa palabra. No lo tenían definido. Se definió ya en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver. Pero en el antiguo tiempo, cuando ellos decían eso, cuando Dios se refería, y vamos a ver eso, cuando decía, hagamos, ahí está manifestándose Dios en una manera plural. Porque usted hubiera sido, voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero no dijo, hagamos. Quiere decir que ahí había una pluralidad de personas en ese nombre. Entonces, ahí hago la diferencia entre nosotros y ellos. Pero ellos, la mente cuando decía plural de dioses, era de tres para arriba. Porque si hubieran referido a dos, hubieran ocupado la dualidad o el singular. Pero no, ellos ocupaban el plural en Dios. ¿Que era qué? De tres o más dioses. Claro, no estaba definido cuántos. Pero sí, estaba en la mente que era de tres para arriba. Y es lo que estamos viendo. Por eso creemos en la Trinidad. Porque en ese nombre hay tres. Oiga, nombres. Nombres, no como ellos dicen, porque ellos no le ponen, son títulos que le ponen nada más así, dice. Títulos le ponen nada más. No, son nombres. Y las tres son personas. O sea, aquí dejamos a un lado el argumento de los Jesús solos o de los testigos de Jehová, que ellos no creen en el Espíritu Santo, ellos creen que es una luz que usted la apaga, la enciende. Eso creen ellos que es el Espíritu Santo. Y nosotros no, creemos que el Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo, Él siente, Él actúa y Él razona. Y habla también. Sí, es una persona. Y ellos dicen que no. Entonces, nada más aclararle esto para que entendamos a dónde queremos llegar, de que hay un solo Dios verdadero, pero ese único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Ahora, vamos a leer, hermanitos, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo número 1, verso 26. Aquí estamos viendo, hermanitos, que hay una pluralidad de personas en ese Dios verdadero. Dice Génesis 1:26, oiga, y creó Dios, entonces dijo Dios, oiga, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando Israel leía eso de decir, hagamos, porque aquí está hablando Dios, está hablando Elohim o el Adonai, o Jehová está hablando. Entonces, cuando ellos leían eso, hagamos, el pensamiento de los hebreos era que ese Dios que ellos conocían se estaba manifestando de una manera plural en ellos, no uno. Sino, pero como le digo, no estaba definido si eran tres o más. Pero ellos sabían de que era una pluralidad en él. Es ahí donde, bueno, si usted se agarra a un Jesús solo, le dice, y usted le saca ese versículo, ¿sabe qué le van a decir ellos? Ahí está hablando él y los ángeles, arcángeles y serafines, dice. Eso dicen ellos. No, ahí está hablando de que si Jesús ya existía, y no allá adelante les dijo, antes que Abraham fuese yo soy, les dijo. En Proverbios dice, allá la sabiduría dice, yo estaba cuando estaba haciendo todas las cosas, yo ya estaba allá, le dice. O sea, Jesús ya existía, hermanitos. Jesús ya existía. Él no vino cuando vino con el cuerpo de María y vino, no, ese vino por humanamente. Pero el eterno ya ha existido toda la vida. Entonces cuando él estaba formándolo todo y nos dice, ¿qué dice San Juan 1:1? ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue creado. ¿De quién? Si no fuera sin él.
Porque ahí estaba Él, Jesús, estaba ahí creando con el Espíritu Santo y Dios creando todas las cosas. Ahí estaban los tres. Por eso dice, hagamos, dijo. Oiga, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ahí estaban actuando las tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer aquí mismo Génesis capítulo número 3. Verso 22, oiga, vuelve otra vez a hablar Dios y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. No dijo así, mire, dijo, he aquí el hombre es como yo. Porque Dios está hablando. He aquí que el hombre es como yo. No, es el hombre, dijo, el hombre es como uno de nosotros. Como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ahí están otra vez esa pluralidad de personas en ese único Dios verdadero. Ahora, vamos a leer Isaías. Vámonos para Isaías. Capítulo 6. Vea que aquí se está refiriendo a una pluralidad que había dentro de un único Dios. Isaías 6:8. Oiga, dice, después oí la voz del Señor. Está hablando Isaías, el profeta. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Dijo Dios. Y oiga, ¿y quién irá por nosotros? O sea, cuando iba a hablar, a enviar al Hijo, ¿verdad? Entonces viene Isaías y dice que oyó esa voz, dice que oyó y dijo, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? Y dice, ¿quién irá por nosotros? Estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Dijo. No dijo, ¿quién irá por mí? Dijo. No, ¿quién irá por nosotros? Ahora, vamos a leer también Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 12. Dice Oseas capítulo número 12, versículo 12 en adelante. Dice, oiga, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y dice, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y oiga lo que dice, y allí habló con nosotros. Está haciendo referencia, ¿sabe cuándo? Cuando Jacob fue a pelear con el ángel, ¿verdad? Y pasó toda la noche hasta que rayaba el alba. Entonces dice Dios, dice, venció al ángel, prevaleció, lloró, le rogó en Betel, le halló, y dice, ahí habló con nosotros. ¿Quién? Jacob. ¿Habló con quién? Con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Ahí estaban otra vez las tres personas. Y ahí está un Dios único, pero con una pluralidad de personas. Entonces ahí vuelve a salir lo mismo. Ahora, vamos a leer también en Daniel. Váyase un poquito para atrás, de donde está ahorita, ahí está cerquita. Daniel capítulo número 7. Vea, en lo que vamos a leer ahorita, como yo le estoy recalcando, de que en el Antiguo Testamento, los hebreos cuando leían a ese Dios, que era plural, no estaba definido cuántos todavía. Ahí solo decía, hagamos, pero decía, ¿cuántos dioses? Pero lo que sabían que eran varios. Personalidades en uno. Entonces, aquí en Daniel, vamos a ver que aparecen dos nada más. Dos nada más. Dice Daniel, capítulo 7, versículo número 9. Dice Daniel, oiga, la visión que tuvo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano, dice, de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego
ardiendo o ardiente, dice. Entonces, ¿a quién vio Daniel ahí? En esa visión, ¿alguien sabe a quién vio? Dice, oiga, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién era? ¿A quién vio? ¿Perdón? A Dios. Exacto. El anciano de día es Dios sentado en su trono. En la visión lo vio a él. Pero ahora vea, ¿a quién vio? ¿A quién más? Dice ahora, en este capítulo 7, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿A quién vio ahora ahí? Al hijo. Allá vio al padre en el trono. Y ahora dice que vio a uno, dice, como un hijo de hombre, dice, que vino hasta el anciano, vino al anciano de días. ¿Vino a quién? A Dios. Vino al anciano de días, dice, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que se dice no será destruido. Está hablando del reino de Cristo. Entonces, ¿a quién vio que es aquí? A dos personas. Aquí no apareció el Espíritu Santo, pero sí aparecieron el Padre y apareció también aquí el Hijo. Dos personas, como le digo, porque no estaba definido cuántas personas habían en lo que ellos creían. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo se dio la revelación de verdad? ¿Cuántas personas eran? Porque lo que leíamos en Génesis dice, hagamos que sean como nosotros. Tenían nada más un pensamiento plural, pero no sabían cuántos. Daniel logró ver dos nada más. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ya se revela cuántas personas son. Y son las tres que conocemos ahora nosotros. Vamos a leer San Mateo capítulo número 3. Un poquito más adelante, San Mateo capítulo número 3. Conocido estos pasajes que vamos a leer. 3, 16 y 17. Dice, y Jesús después, oiga, Jesús, ahí está uno ya, vea. Está el Hijo. Después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y a quien vio, dice, al Espíritu Santo de Dios. Ahí está el tercero. Primero Jesús, siendo bautizado. Dice, he aquí los cielos fueron abiertos y vio, segundo, el Espíritu de Dios, tercero, que descendía como paloma y venía sobre él. En el momento del bautismo de Cristo, ¿qué pasó? Estaba Cristo, vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios que descendía. Ahí está el Padre, el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Entonces, aquí es donde ya ahora sí se revela cuántas personas hay en ese único Dios que se manifiesta de una manera plural. Dios, un solo, pero se manifiesta de una manera plural en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, ahí aparece. Ahora, vamos a leer también en este mismo libro de San Mateo, capítulo 17. Capítulo 17. Verso 5, vuelve a aparecer, dice, mientras él aún hablaba, ¿quién estaba hablando aquí? ¿Alguien sí que estaba hablando en la transfiguración? Vea, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí aparecen dos, el Padre y el Hijo. Aparecen ellos dos. Ahora, libro de los Hechos de los Apóstoles. Más adelantito, libro de los Hechos. Capítulo número 7.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, versos 55 y 56. Dice, oiga, este era el martirio de Esteban cuando lo estaban apedreando. Dice, pero Esteban, ahí aparece la primera persona, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que vio, dice, la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Oiga, pero dice, lleno del Espíritu Santo. Vio, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, ve a Dios en su trono y ve a Cristo también con él. Entonces, ahí vienen a participar otra vez ese único Dios verdadero en una pluralidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, leemos Apocalipsis. Vámonos al final de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿A quién vio Juan aquí en la visión que le dieron allá en la isla de Patmos? ¿A quién vio allí? Dice, oiga, 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién apareció ahí? ¿Quién cree que era? ¿Era Dios el Padre? ¿Era Cristo o era el Espíritu Santo? ¿Qué creen? Ahí lo dice. No. El Espíritu. Porque dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Eso representan al Espíritu Santo. Las 7 lámparas son los 7 espíritus. Entonces dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, ahí estaba viendo la manifestación del Espíritu Santo ahí, en ese versículo 5. Ahora, pasando el capítulo 5, dice el versículo 1. Allá estaba el Espíritu Santo y ahora dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién apareció ahora ahí? Allá el Espíritu. Y ahora, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Él está. El anciano está ahí. Y uno como hijo de hombre vino al anciano de día. Quien está en el trono es Dios. Entonces, allá había el Espíritu Santo y ahora dice, y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios. Entonces, ahí aparece ya la segunda persona. Ahora dice, en el versículo de este mismo capítulo 5, versículo 6, vea quién aparece ahí. Dice, 5, 6, 7. Capítulo 5, versos 6 y 7. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, oiga, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿quién apareció ahora ahí? El Hijo. Primero el Espíritu Santo, luego está Dios en su trono y ahora viene a uno, dice, como un cordero inmolado. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, vea, ahí aparecen otra vez las 3 personas ya. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento es que se manifiesta esa pluralidad de personas. Así que, primero hay un solo Dios verdadero, pero ese único Dios verdadero tiene una pluralidad de personas, que son 3. Y por eso le he puesto la Trinidad, que viene de 3. Oiga, me salté esto que se me estaba olvidando. Creemos en un Dios verdadero. Cuando decimos uno es mono. Monoteísmo.
No, si creyéramos nosotros en tres dioses, caeríamos en un error de ¿qué? De un triteísmo. Pero nosotros venimos de un solo Dios, monoteísmo y no un triteísmo. Te descartamos los tres dioses, sino un solo Dios, monoteísmo de uno, nada más. Ahora, la tercera base fundamental de la Trinidad es, oiga, que cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Oiga, esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tienen o poseen la sustancia divina. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ellos es Dios. Pero no tres dioses. Una sola esencia que no se puede dividir. No se pueden mezclar tampoco, porque cada uno tiene su esencia. Cada uno tiene su participación. Por eso la tercera es, cada una de las tres personas posee la sustancia divina. O sea que las tres personas son o es el mismo Dios. Esa es la tercera. Si no la notaron bien, cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Yo en otras palabras puse yo que cada una de las personas es Dios. Cada una de ellas es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Primero, el Padre es Dios. Vámonos a Isaías. Otra vez vámonos para Isaías, ya casi vamos a ir terminando, hermanitos. Cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Cada una de las tres personas es Dios. Primero, el Padre es Dios. Isaías 44. Isaías 44, 6. Oiga, vamos a ver de que, oiga, el Padre es Dios. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, el Padre es Dios. Dice, ¿quién está hablando? Jehová. Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, Jehová es Dios. El Padre es Dios. O sea, ahí lo está diciendo Isaías, de que el Padre es Dios. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios. Vámonos para Primera de Corintios. Allá el profeta Isaías en el Antiguo Testamento dijo que Jehová era Dios. O sea, el Padre es Dios. Ahora, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Oiga, dice, Pablo dice, para nosotros, y él que es un judío, para nosotros, sin embargo, oiga, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. El Padre es Dios. Isaías lo dice, Pablo también lo dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, estamos diciendo que aquí que el Padre es Dios. Segundo, Jesús, el Hijo, es Dios también. El Padre es Dios. Y vamos a ver ahora que Jesús, el Hijo, es Dios también. Y vea, entramos en detalle de lo que decimos de la fe en Jesús. Ellos no creen eso. Porque para ellos necesita una sola persona, que es Jesús nada más para ellos. Pero vamos a ver ahorita que Jesús es Dios. Él mismo lo dijo que Él era Dios. Él era Dios. Leemos Romanos. Vámonos para atrásito en esto que estamos ahorita. Romanos 9. Vea, está hablando Pablo de Cristo. Y está diciendo que Cristo es Dios. Y pero estamos hablando ahorita que la segunda es que, primero, el Padre es Dios. Ahora, Jesús el Hijo es Dios. Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Está hablando de Israel. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y dice que, hablando de Cristo, el cual es Dios. Está hablando de Cristo. Y dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto está diciendo ahí de que el Hijo es Dios. Así como el Padre es Dios, ahora dice, el Hijo es Dios. Ahora leemos Hebreos capítulo número 1. Vámonos para adelantito.
Hebreos capítulo número 1. Estamos de que el Padre es Dios, ahora el Hijo es Dios. Dice Hebreos 1:8. Ve el escritor que dice del Hijo. Dice así, más del Hijo dice. Está hablando de Jesús. ¿Qué dice de Jesús? Tu trono, oh Dios. Está diciendo que el Hijo es Dios. Por eso dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, Jesús es Dios. Ahora, primera de Juan, vámonos más adelantito, primera de Juan, capítulo número 5. Verso 20, oiga, estamos de que Jesús es Dios. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es Dios, dice. O sea, el Hijo está diciendo que es Dios. Así que ya estamos viendo de que las tres tienen la sustancia divina. Y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y ahora el tercero, el Espíritu Santo es Dios. Vea, ahí es donde ellos lo ven Jesús, dicen, no, dice, no, ¿cómo van a creer que el Espíritu Santo es Dios? Dice, no. Para eso son títulos que le han puesto nada más y que no son personas y que no es Dios. Leemos Hechos capítulo 5. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5. Y aquí está claro donde Pablo habla de que, Lucas habla aquí, en el capítulo 5, de que el Espíritu Santo es Dios. Dice, capítulo 5 de Hechos, versículos 3 y 4, oiga. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga, para que mintiese al Espíritu Santo, le mintió. Y sustrajese del precio de la heredad. 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. Viene y le pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Si no, entonces, ¿por qué no le digo? Le mentiste al Espíritu Santo, fíjate. No, le dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios también. Le dice, en el 3 le dice, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Pero luego le dice, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Entonces Pablo está ahí, está ratificando y asegurando de que también el Espíritu Santo es Dios. Ahora, leemos 2 de Corintios. Un poquito más adelante, 2 de Corintios, capítulo 3. Verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo es Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero está diciendo, el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿el Espíritu Santo es quién? Es el Señor, es Dios. Así que ahí, hermanito, con esto quedamos claros de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Una sola sustancia. Entonces, ya vimos que existe nada más un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero tiene una pluralidad de personas y que cada una de ellas posee la sustancia divina. O sea, los tres son Dios. Por último, la cuarta. Aquí viene lo principal. Las tres personas son distintas entre sí. Oiga, las tres personas son distintas. El Padre es una cosa, el Hijo es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Según el libro del manual de las doctrinas dice esto. Y es cierto, con esto ya que le quede claro a ustedes que son distintas. ¿Quién vino a morir por nosotros en la cruz? ¿Vino Dios o vino Cristo? ¿Quién vino? Cristo, ¿verdad?
No vino a morir Dios en la cruz, fue Cristo. ¿Quién lo envió a él? El Padre. Nunca dice que el Hijo envió al Padre. El Padre vaya a morir por la iglesia. No, el Padre tenía su función y el Hijo lo manda. Y cuando Él viene a morir, ¿quién santifica la iglesia? ¿Quién la santifica? Exacto. Nunca dice que fue Dios ni Cristo. O sea, cada uno tiene su función. Por eso creemos nosotros en la cuarta base fundamental de la Trinidad, que los tres son distintos entre sí. El Padre es el creador de las cosas. Él envía al Hijo. El Hijo viene y muere, y luego Él, con su muerte y su Espíritu, santifica a su iglesia. O sea, tiene funciones diferentes. Nunca dice que el Espíritu estaba colgando en la cruz. No, fue el Hijo de Dios, nada más Él. O sea, cada uno tiene su función. Así que con esto vamos a terminar. Vamos a leer, hermanitos, San Mateo capítulo 20. Con esto ya terminamos. San Mateo capítulo número 20. Capítulo 20, hermanitos, y versículo que leemos. Aquí vamos a ver de que las tres personas son diferentes. Dice 20:23. Él les dijo. ¿Quién fue que estaba hablando aquí? Jesús. Porque acuérdense que había una petición de que querían de que Santiago y Juan estuvieran a la derecha y a la izquierda. La mamá no sabía lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Que allá en tu reino, mira, mi hijito está de este lado y mi otro hijo está de este otro lado. Estaba pidiendo la señora. Entonces viene el Señor y le digo así, mire. A la verdad le dijo, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero le dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Y no el Padre también es el Hijo es el Padre. Pero hay una diferencia. Él pudo haberle dicho, oh, sí, claro, somos uno con Él. Ay, yo los pongo allá como vos querés. No, le dijo. Eso le corresponde al Padre nada más. Él tiene su función, ¿a quién se lo va a dar? Yo no. El Padre se lo va a dar. Se está haciendo una diferenciación, ¿verdad? Una diferencia entre el Padre y el Hijo. O sea, él podía pensar diferente, el Padre pensaba diferente. Él le dijo, a mi Padre le corresponde dárselo, no a mí, le dijo. Entonces, y lo que estamos viendo es que las tres personas son diferentes. Jesús es una cosa y el Padre era otra. Pero le digo yo, son una misma persona, un solo Dios, una pluralidad. Tienen la sustancia divina, pero cada quien es diferente. Él estaba actuando de esta manera y dice, Dios el Padre le corresponde dárselo, no a mí, le dijo. Ahora, vamos a leer también, siempre San Mateo capítulo 26 vamos a leer. Capítulo 26. Verso 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, oiga lo que dijo Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba diciendo el Padre? Jesús al Padre, la oración. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Jesús quería una cosa, ¿verdad? Que pasara esa copa y él no quería ir a la muerte. Pero el Padre le había dicho que el deseo y el pensamiento del Padre era que tenía que ir a morir. Entonces ahí se ve la diferencia. Que el Padre es una cosa y el Hijo es otra. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la diferencia de personas. Ahora vamos a leer San Mateo 27, en otro capítulo, siguiente. (27:46). Vamos a irnos rápido porque esto es lo mismo, que está diferenciando entre el Padre y en el Hijo. Dice San Mateo 27:46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no quería el Hijo que lo desamparara, pero el Padre tuvo que desampararlo, porque eran diferentes los dos. El Padre una cosa y el Hijo era otra. Ahora leemos San Marcos, vamos a ir rápido. San Marcos, capítulo 13. San Marcos 13:32. Aquí podemos ver de que son diferentes.
Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, hablando de él mismo, ni yo lo sé, sino solo mi Padre. Está hablando de la segunda venida. Dice que no sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, que era él, sino solo el Padre. O sea, el Padre es una cosa y el Hijo es otra. Dice San Lucas, vámonos más adelante, San Lucas, capítulo 2. San Lucas capítulo número 2, verso 49. Vea, dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús hablando de qué. Estaba él y estaba en los negocios de su papá, que era muy diferente. Él es una cosa y el Padre es otra. Entonces ahí se va viendo que está la diferencia entre los dos ellos. Ahora leemos capítulo 12 de aquí de San Lucas también. Capítulo 12, verso 10. Vea que estamos viendo la diferencia que hay, que uno es el Padre y otro es el Hijo. Dice 12:10. Dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Quiere decir que el Padre es una cosa, el Hijo es otra y el Espíritu Santo es otra. Si blasfeman contra el Hijo, que era él, les puede ser perdonado. Pero al Espíritu Santo, a él no le va a ser perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero, dice. O sea, está haciendo la diferencia de uno y de otro, que no son lo mismo. Ahora, leemos siempre San Lucas 23. San Lucas 23. ...46... Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él no hubiera querido ir a la muerte. Pero dice ahora aquí, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Estaba el Padre y estaba también haciendo la diferencia con el Hijo. Ahora, San Juan. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo número 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ahí está otra vez la diferencia. A Dios nadie le vio jamás. Hablando del Padre. El unigénito del Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está hablando del Hijo. Que el Padre, nadie lo ha visto, pero Él lo había dado a conocer, que era diferente. El Padre y el Hijo. Ahora, San Juan capítulo 5. Capítulo 5 de San Juan, versos 31 y 32. Dice, oiga, ahí está hablando que es diferente el uno del otro. Dice el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién estaba hablando? Porque como no le creían de él, vea que él era el Hijo que había descendido del cielo. Dice, yo no soy el que doy testimonio, porque si yo hablo de, porque dígame, cuando uno habla de uno mismo nadie le cree, vea. La cosa es que alguien venga a hablar de usted. Ah, no vea que yo soy aquí y allá, no, que otro hable por usted. Entonces viene Jesús y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando? Del Padre, que es el que da testimonio de él. Y eso lo dice en el versículo 37 de este mismo capítulo. Dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, el Padre es el que daba testimonio de él. Son muy diferentes el Padre con el Hijo. Ahora, San Juan capítulo 7, aquí mismo, 7:37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Está hablando? Es otra vez Jesús y está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de los dos ellos. Una vez más, oiga bien cómo dice, 7:37 al 39.
el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, y vuelve a ver la diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo. Se está haciendo la diferencia de ellos. Ahora, vamos a leer, y para ir finalizando, porque esto hay muchos hermanitos, pero con esto terminamos ya. Lo último, leamos San Juan, siempre que estamos, San Juan 20:17. Dice, 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Es diferente el Hijo con el Padre. Porque era cuando había resucitado. Y le dijo, no me toques aún porque no he subido a mi Padre. Entiendo la diferencia, que el Padre es una cosa y el Hijo es otra. Entonces, lo que estamos viendo es que son diferentes los tres. Las tres personas son distintas entre sí. Ahora, para terminar casi ya, Hechos. Vamos a irnos a Hechos. Capítulo número 10. Hechos 10:38. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Oiga, está hablando de otra vez las tres personas. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret. Vuelve que están las tres personas distintas. El Padre, el Hijo y está también el Espíritu Santo. Ahora, Primera de Corintios 15:24. Vea, luego dice el fin, cuando entregue el reino a Dios. Está hablando de Cristo, que Cristo le va a entregar el reino a Dios. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora 27 de ese mismo capítulo 15. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, ahorita es el Hijo, pero luego le entregará todo, y aún el mismo Hijo se sujetará al Padre. O sea, el Padre tiene su función, el Hijo tiene su función. O sea, hay una diferencia de personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Terminamos con esto, Colosenses. Un poquito más adelante, Colosenses 3:1, es la última ya cita bíblica. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Terminamos con eso. Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Está el Padre y está el Hijo. Así que esta es la última. Las tres personas son distintas, hermanitos, y tienen sus funciones diferentes. Entonces, esto, hermanitos, es la doctrina de la Trinidad en la cual nosotros creemos. Y están esas cuatro cosas. Un único Dios verdadero. Hay una pluralidad de personas. Las tres son las personas divinas, las tres son Dios. Y por último está esta. Las tres personas son distintas entre sí. Son distintas. Ahora, un detalle y con esto termino. ¿De dónde salieron los de Jesús solo? Ellos le van a agarrar, toda la vida le van a agarrar a usted el libro de los Hechos. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y se convirtieron tanto y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Solo eso le van a agarrar. Pero oiga bien, esa doctrina, yo lo voy a decir así claramente, esa doctrina hereje, porque es una herejía, y que ha ido tomando mayor auge cada día de engañar a la gente, de no creer en la Trinidad, sino solo en el nombre de Jesús.
Ha sido una doctrina que es herejía, que se dio en el tercer siglo del cristianismo de nuestra era. Se levantó un famoso hombre llamado Sabelio. Y él empezó a enseñar esta doctrina, que solo hay un solo Dios y solo en Jesús solo. Y que no creyeran que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. Entonces, acuérdense, Sabelio inventó la doctrina de los Jesús solo. En el tercer siglo del cristianismo. Sabelio, él la inventó. Y ha ido cobrando auge y auge y auge. Hasta ahora, pues, hay puños de gente creyendo en eso. Así que, para que nos quede en eso, hermanitos, ese detalle, que fue en el tercer siglo del cristianismo, cuando se empezó a dar esa herejía, que la inventó Sabelio. Váyase a buscar a YouTube, allí lo que sea, y van a encontrar todo. En cualquier lugar. Pero ponga Sabelio o quién inventó la doctrina de los Jesús solos, ahí le va a aparecer toda la información de él. Amén. Pongámonos de pie, hermanito, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Oramos, Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa noche.